Cerca la última hora de este viernes 20 de julio, comenzamos hora 23. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, yo contentísima de compartir un programa más con ustedes y como siempre los viernes es un programa especial con temas bastante interesantes para desarrollar. Verdad. El frío sigue presente en la ciudad y en gran parte del país. En el oriente también un frente frío y todos abrigados. Y me parece que se va a extender por unos días más. Mañana se anticipa más frío, así que a abrigarse. A prepararse, esa es la realidad. Nos vamos ahora con Piti. Sí, se encuentra ya lista en las redes sociales para comenzar nuestro programa, el último de la semana. Piti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, gracias. Acá tratando de recuperar un poquito la voz. Bienvenidos a todos ustedes al sector de redes sociales de Hora 23. Ya los invitamos a que puedan ingresar a nuestra página de Facebook, Hora 23, que en minutos más estaremos leyendo las publicaciones que ya se encuentran listas en nuestra página. Bienvenidos. Algunos de los antecedentes que nos hablan de la situación actual de Nicaragua, que lo reiteramos una vez más, en la crisis que vive ese país hubo un punto de partida. El 18 de abril, el gobierno anunció una reforma en el sistema de pensiones que fue ampliamente rechazada por la población y que finalmente fue revocada por el presidente. Sin embargo, ese punto de inicio tuvo una seguidilla de situaciones. Demandas de varios sectores que derivaron en manifestaciones de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega hasta llegar a un punto de absoluto quiebre en el país. Un gobierno separado de la población compuesta por estudiantes, empresarios, sindicatos y otras organizaciones que clama por el adelanto de elecciones como una salida democrática a este conflicto. Las elecciones próximas en Nicaragua deberían realizarse el año 2021. Se ha planteado en mesas provisionales de diálogo que se adelanten hasta el año 2019. Pero no hay acuerdo y la crisis se mantiene. Una crisis que tiene cifras sorprendentes en cuanto a muertos. Entre 300 y 350 personas han muerto en los enfrentamientos de manifestantes contra fuerzas parapoliciales y policiales del gobierno de Daniel Ortega. Se estima que el 95 al 98% de esas víctimas son las que pertenecen a las filas de los opositores y de los manifestantes, lo cual nos habla claramente de una situación desproporcionada y fuera de control. El tema debe interesar a toda América Latina por lo que significa la realidad de Nicaragua, el tema de la reelección, el tema de la presencia de un gobierno autoritario, el tema de las repercusiones que se han generado en las distintas partes del planeta y, en fin, aspectos que comenzaremos a tratar. Y a tratar con nuestro amigo Álvaro del Pozo, analista en temas internacionales, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Hoy lo convocamos para hablar de Nicaragua. Buenas noches, Álvaro, bienvenido. Juan Pablo, un gusto, como siempre, estar en tu programa y esta noche compartir esa tristeza que nos deja Nicaragua, como tú lo has explicado perfectamente, pues es de preocupación de todo el continente y en especial de todos aquellos que creemos en la democracia y que vemos que hay ciertas heridas en la democracia nicaragüense, que ese Estado de Derecho está muy débil. Por lo tanto, creo que es un lindo tema, muy preocupante, muy triste, pero creo que vamos a poder aportar algo para el mejor entendimiento de las personas que nos miran. Justamente esa es la idea y para contribuir a ese cabal entendimiento, hablemos de los orígenes de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. El año 1979 vence la revolución sandinista, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tenía a uno de sus líderes principales como figura. Hablamos del propio Daniel Ortega. ¿Cuál es la característica de ese gobierno encabezado por Ortega que comienza en ese año y sigue todavía hasta el año 2000? ¿Cómo definiría sus características? El mérito de ese gobierno, de esa revolución sandinista, fue desterrar, sacar del poder una dinastía política como era la familia Somoza, que habían hecho en el último periodo, el último hijo de Somoza, Anastasio también, se había convertido realmente en un dictador comparable a los peores de la historia del mundo. Por lo tanto, el mérito de la revolución sandinista fue desterrar este gobierno y las medidas sociales que se aprobaron fueron buenas. Distribución de la tierra, alfabetización, por lo tanto, fueron medidas sociales que hoy se recuerdan con mucha gratitud. Es decir, hay un pueblo agradecido a esa revolución porque se beneficiaron de muchas medidas sociales.
Tú bien decías, el primer periodo de Ortega es en calidad de coordinador de la Junta de Gobierno, es decir, del 81 al 85, donde la revolución se posiciona y se toman grandes medidas, y él repite ya en unas elecciones el mandato ya como presidente en el segundo periodo del 85 al 90. Y es la crisis económica la que de alguna manera hace que Ortega pierda legitimidad ante su sociedad. Ahí pierde las elecciones en ese entonces con Violeta Chamorro. Por lo tanto, pero él pasa a las filas de la oposición y a reinventarse como líder político de manera más pragmática. Si bien siempre levantó las banderas de la revolución sandinista, pero empezó a crear alianzas con sectores privados, con la propia Iglesia Católica, y empezó a estructurar lo que sería su retorno al poder. Antes de hablar de esa segunda etapa, sobre la primera, mencionaste las características del gobierno sandinista, que sin embargo se deterioraron a lo largo de su vigencia. Se habló de un principio de justicia, de igualdad, de un modelo casi socialista, pero al final se deterioró hasta provocar, vía democrática, un cambio y un giro del electorado hacia la centro-derecha. Exactamente. Violeta Chamorro incluso es parte del movimiento sandinista, digamos, no vamos a ir renegada, pero una de las alas que han dado al lugar la revolución sandinista. Era esposa del director de uno de los más importantes medios impresos de Nicaragua. Exactamente. Y no olvidemos que Nicaragua incluso, no vamos a olvidar la guerra entre los 80s propiciada por el presidente Reagan, los contras, etc. Nicaragua a lo largo de su historia es un país que ha combatido mucho, es un pueblo guerrero. Se dice de alguna manera un nicaragüense o tiene un libro bajo el brazo o un fusil. Posiblemente un libro de Rubén Darío, uno de sus grandes. Exactamente. Por lo tanto, es un pueblo que ha estado de alguna manera con una historia bastante triste en algunos casos, pero también de muchas reivindicaciones sociales. Ahí es cuando se empieza a deslegitimar el proceso revolucionario. Pero como te decía, hay la capacidad de Ortega de reinventarse en esta sociedad que tampoco logra con Chamorro por esa crisis económica, que no logra levantar, no logra ni siquiera materializar nuevas expectativas. Había que darle otros resultados a la revolución sandinista que estos no llegan. Por lo tanto, creo que Ortega también se favorece de ese periodo, lo que le permite obviamente el 2006 ganar las elecciones contundentemente con 70%. Ya había perdido 3 elecciones en esa transición. Exactamente. Vamos a esa segunda etapa. La primera queda clara, el inicio de un proceso revolucionario que se deteriora, que pierde sus valores y sus principios. El año 2006, Ortega se presenta a las elecciones y las gana, pero el que asume el gobierno, el año 2007, ya no es el mismo revolucionario de 1979. Es un pragmático, un hombre que ha sabido de alguna manera interpretar la demanda de la sociedad nicaragüense en ese momento. Le acompaña a Ortega un proceso económico muy interesante. Nicaragua en los últimos 9 años ha crecido en un promedio de 4.5. El Banco Central nicaragüense habla de casi 5.1, pero siempre los bancos centrales estiran un poco sus propias cifras, pero evidentemente ha tenido un crecimiento económico, lo que de alguna manera lo diferencia de Venezuela en una coyuntura actual. Por lo tanto, ha sabido de alguna manera manejar y gestionar la hacienda pública en Nicaragua y ha dado resultados notorios. Eso le permite de alguna manera fidelizar su electorado y ganar una segunda elección con un cambio constitucional del 2009, que es una interpretación de la Corte Suprema de Justicia, porque la Constitución nicaragüense anterior no permitía la reelección. Este es un punto muy importante. Absolutamente. Se cumple el primer periodo de gobierno de Daniel Ortega. No debería haber sido habilitado para un segundo gobierno, pero ya tiene el control del aparato electoral, el aparato legislativo, y se acepta esta reelección pese a la oposición de muchos sectores. Allí ya encontramos el síntoma de la tentación de la perpetuidad en el poder. Es así, esa perpetuidad en el poder que hoy lo ponen a Ortega casi en espejo con Somoza, aquel que él desterró. Por lo tanto, ese cambio a la Constitución, un poco para beneficio propio y reproducirse en el poder, hoy acompañado de esta dama Murillo, la Chaya Murillo como la denominan, convierte pues otra vez a Nicaragua en un gobierno que está
prácticamente catalogado como una dictadura, aunque tenemos que ser un poco claros, es decir, ha ganado elecciones en ese cambio constitucional que le permite reelegirse. Hoy, el 2016, hace 2 años, gana las elecciones con 74, 72%, si mal no recuerdo, las elecciones. Se dice que hubo una abstención de cerca del 60%. Sin embargo, el órgano electoral, como tú bien lo decías, en este periodo Ortega logra cooptar todos los poderes. Por lo tanto, no hay credibilidad. Es la tercera etapa del gobierno de Daniel Ortega. Está acompañado nada menos que su esposa como vicepresidenta, Rosario Murillo, y allí ya está muy clara la perspectiva del perfil de gobierno que quiere tener. Según Mario Vargas Llosa, las elecciones fueron un circo, un poco coincidiendo con las observaciones que manifestabas. Claro, y además Nicaragua no supo ofrecer una alternativa. La oposición en ese momento, el 2016, no presentó una alternativa seria que sea capaz de enamorar al electorado nicaragüense. Hoy estamos hablando de un matrimonio y el gobierno como un bien ganancial de un matrimonio. Es decir, el matrimonio Ortega no quiere dejar el poder, evidentemente tiene la legalidad de haber ganado las elecciones, pero los muertos, 300, 350, aquí no estamos hablando de monedas, estamos hablando de muertos y las cifras, el gobierno reconoce 60 muertos, hace 2 meses la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había establecido ya 86 hace 2 meses, hoy los reportes, como tú bien indicabas, hablan de 300, 350, por lo tanto es injustificable que ningún gobierno, no solo el de Ortega, pueda asentar su mandato o la continuación de su mandato bajo muertos, esa cantidad de muertos. Entonces estamos presenciando realmente un momento de mucha crisis política en Nicaragua, una sociedad absolutamente polarizada y enfrentada. No vamos a decir que el presidente Ortega no cuenta con el apoyo de cierta proporción de su sociedad. Evidentemente, lo estamos viendo que hay gente que sale en la defensa, como también vemos las fotografías en el caso de Venezuela. Por lo tanto, es una sociedad muy polarizada, donde no encontramos, y ellos los primeros, una vía de negociación, de un espacio donde se pare la violencia, se garanticen ciertos mínimos, donde nos puedan ofrecer un espacio de negociación o por lo menos de pacificación de Nicaragua. Así hemos llegado a la reciente etapa que se inició, como lo hemos dicho, en 2 oportunidades, el 18 de abril con un intento de reforma de pensiones, luego revocado, que ha desatado todo este clima de violencia. Varios analistas, no sé si coincides con ellos, hablan de una ruptura total del pacto gobierno-sociedad e identifican en ese fenómeno la crisis actual. Mira, yo coincidiría en aquellos que indican que el Estado de Derecho en Nicaragua hoy está absolutamente cuestionado. Es decir, hay unas señales de legalidad, pero de lo que está absolutamente claro, que esa legitimidad traducida en ese 72% hace 2 años se ha perdido. Es decir, el presidente Ortega ha despilfarrado ese aporte con medidas de alguna manera poco populares. Porque si, como tú bien lo indicabas al principio del programa, la esencia, el principio de este problema es un poco el tema de pensiones. Una institución que ya estaba quebrada, que no responde, era un aumento del 5% al aporte laboral, retención al aporte patronal. Por lo tanto, no podríamos decir que era una medida que de alguna manera iba a afectar las estructuras mismas del Estado nicaragüense. Por lo tanto, ha sido un escape, ha sido un pretexto porque esa sociedad ya estaba cansada de la manera de manejar el poder. Es decir, ahí vemos ese nepotismo, ese clan familiar muy similar a lo de Somoza, y hay un cansancio de la sociedad que se expresa en esta última fase en las juventudes. Son los universitarios los que han sido capaces de levantar las banderas de la protesta y hoy también son las principales víctimas estos jóvenes, como los muertos que han puesto, como le decía el líder juvenil Lester Alemán. Nosotros estamos poniendo los muertos. Aquí un dato que leí algunos artículos. Si Ortega se queda hasta el 2022, habrá estado gobernando Nicaragua 24 años, 1 mes y 21 días. Por lo tanto, supera a cualquiera de los Somozas. Ninguno. Hoy, simplemente, si vemos solo este periodo consecutivo de 15 años que se cumpliría en el 2022, ningún Somoza logró estar 15 años consecutivos en el gobierno. Una verdadera paradoja, el hombre que
combatió y que derrocó a un dictador, se ha convertido hoy, bajo un tamiz democrático, en una figura autoritaria y ya casi nada democrática por lo que hemos visto en las últimas semanas. Absolutamente. A propósito de ello, te invito a revisar algunas imágenes, las presentamos a continuación, de un fenómeno muy particular de este clima de violencia. Estamos hablando de la presencia en las calles de Managua y de otras ciudades del país de fuerzas parapoliciales. Se trata de fuerzas parapoliciales y también paramilitares que están combatiendo y atacando y dando muerte a los opositores. Las Fuerzas Armadas no han tenido una presencia en las calles, la presencia de la policía ha sido algo más discreta, pero son estos matones los que han provocado estas imágenes. Muerte en las familias nicaragüenses, escenas de dolor, cerca, ya lo hemos dicho, a 350 muertos y una acción de absoluta impunidad. El mundo está sorprendido por la acción de estas bandas parapoliciales y paramilitares que combaten a los manifestantes, portan armas de fuego, les dan muerte y absolutamente no hay una condena enérgica de la comunidad internacional a este fenómeno con estas características. Porque, Álvaro, la pasividad de organismos como las Naciones Unidas y de gran parte de la comunidad internacional ante estas imágenes parapoliciales que no encajan para nada en un Estado de Derecho que supuestamente está vigente en Nicaragua, aunque en los hechos no. Esa institucionalidad de las fuerzas del orden se están viendo absolutamente distorsionadas y degeneradas en el ejercicio de sus funciones. La policía y los movimientos parapoliciales y paramilitares están causando estas muertes, estos asesinatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la posibilidad de que sean ejecutado, perdón la redundancia, ejecuciones extrajudiciales. Eso es muy grave en derechos humanos. Y vemos estas capuchas de alguna manera que son el sinónimo de la impunidad. Es decir, esta gente entra a los barrios, matan, pero después nadie es responsable. Por lo tanto, uno de los elementos en estos intentos de negociar y de las recomendaciones de organismos internacionales es justicia, aclaración de estas ejecuciones extrajudiciales. Tú mencionabas qué está pasando a nivel internacional. Yo veo con preocupación, si bien la OEA tomó una posición, una resolución ayer justamente con 21 votos a favor, de alguna manera llamando un poco a la pacificación de Nicaragua, proponiendo el adelantamiento de las elecciones para marzo del 2019. Ese fue el punto principal. El punto principal, las Naciones Unidas a partir de su secretario general, Guterres, el alto comisionado de los derechos humanos en Naciones Unidas, todos han puesto la mirada en Nicaragua, han puesto el tema en la agenda internacional, pero mi preocupación es ¿qué vamos a lograr además de esta agendación del problema? Tenemos casos similares donde no ha pasado nada. Por lo tanto, podemos convertir el problema de Nicaragua de alguna manera en una indiferencia de la comunidad internacional, que en estos actos se quedan en eso, no hay una acción efectiva para tratar de generar estos espacios de negociación y de pronto una resignación de esas propias sociedades que terminan cansándose de enterrar muertos. Eso es lo peor que nos puede pasar, que las sociedades se cansen de enterrar sus muertos, que es muy legítimo, y la comunidad internacional quiera resolver estos problemas con un par de resoluciones que de alguna manera atacan la imagen de un gobierno, pero en que en sentido estricto no nos dan una solución. No hace nada. Perfecto. Este tema, desde luego, es uno de los principales en la preocupación continental. En los próximos instantes vamos a revisar 3 tweets de 3 personalidades del escenario político regional que comentan este panorama para que a su vez Álvaro emita un comentario respecto a esos criterios. Vamos al primero de esos tweets. Se trata del siguiente, ya lo tenemos en pantalla. Se trata de la opinión del conocido periodista Jorge Ramos. Él ha escrito en un tuit lo que están viendo. Nicaragua, la peor matanza después de la guerra. No pudo darse sin autorización del gobierno de Ortega. Es hora de rendir cuentas, dice Jorge Ramos. ¿Puede dirigir alguien que ordena, permite que maten estudiantes? Ortega lleva en total 23 años en el poder. ¿Cómo es eso de democracia? La pregunta de Ramos. Álvaro.
tiene condiciones morales y éticas para seguir gobernando un país, un personaje de estas características? Hablo de Ortega. Soy de los que piensa que un gobernante, si es responsable por la muerte de algunos de ciudadanos, ha perdido toda legitimidad y por supuesto no tiene la moral como para seguir gobernando. En ese sentido, comparto, digamos, el criterio del periodista Ramos en función de que la democracia está siendo obviamente cuestionada en Nicaragua. Ese Estado de Derecho, que es un concepto muy amplio, no lo tenemos de manera plena. Obviamente los poderes, ¿cómo podemos encontrar responsabilidades de estos asesinatos si los poderes judiciales están cooptados? Si responden a una mirada política, ya no jurídica. Por lo tanto, es muy difícil llegar a esta responsabilidad y ahí encontramos el primer quiebre con el Estado de Derecho, que se fundamenta en tribunales independientes. Por lo tanto, la democracia en Nicaragua está en crisis y se debe resolver, creo, la única manera, a partir de escenarios de negociación. No olvidemos, Juan Pablo, que tú decías el 18 de abril empiezan las protestas y al día siguiente ya teníamos 3 muertos. Algo de verdad sensible. Entonces es imposible que un gobernante no pueda asumir esa responsabilidad. Pero hay corrientes en la región que defienden y justifican la actuación del gobierno de Ortega. En los organismos internacionales ha tenido un fuerte apoyo, desde luego, de Cuba, también de Venezuela y de nuestro país, de Bolivia. Vamos en el siguiente tuit a conocer el punto de vista, por ejemplo, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Él dice lo siguiente: felicitamos al heroico pueblo nicaragüense en el 39º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, habla de la fecha de ayer, que puso fin a 40 años de dictadura. Hoy, dice Maduro, ante las agresiones imperiales, el gobierno de Nicaragua ha derrotado el plan terrorista y golpista. Nosotros venceremos, dice Nicolás Maduro. Álvaro, de esa forma Maduro sintetiza la visión del gobierno nicaragüense y de sus aliados sobre lo que está pasando actualmente en el país. Sus argumentos son: hay una intentona golpista, hay una conspiración de Estados Unidos y por lo tanto simplemente se está respondiendo a esos dos factores. Es una repetición de un libreto que el propio presidente Maduro lo ha utilizado. Todas estas muertes son... la culpabilidad tiene el imperio, los vándalos, la derecha, la burguesía tradicional. Tenemos el mismo discurso, pero creo sinceramente que obviamente son palabras que caen por su propio peso, no tienen ninguna credibilidad. Esto le viene bien a Maduro porque el foco internacional, por lo menos regional, mira a Nicaragua, pero en Venezuela está en lo mismo hace mucho tiempo. En el último tiempo se ha incrementado incluso la migración de venezolanos a Colombia. Ya no hablamos de 1 millón, sino estamos hablando casi de 50,000 personas por mes que pasan las fronteras para quedarse en otros países. Colombia el primer destino. Por lo tanto, el presidente Maduro acá simplemente tiene palabras de apoyo ideológico, político, pero muy lejos de aspirar a una reflexión democrática. Hablemos ahora de un referente importantísimo en la crisis de Nicaragua, la Iglesia Católica. Durante alguna parte de los anteriores gobiernos de Ortega fue aliado al régimen, pero hoy se ha convertido en un severo crítico, porque entre los muertos y las víctimas de la violencia han existido y existen varios sacerdotes, y porque la Iglesia de Nicaragua ha reflexionado y ha emitido una voz crítica respecto a lo que está pasando en ese país. Vamos a revisar un tuit que refleja ese punto de vista, el de la Iglesia Católica en Nicaragua. Corresponde a Silvio José Báez, él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y la voz quizás más firme dentro de la Iglesia Católica de Venezuela frente al régimen del presidente Ortega. Él ha dicho en un tuit lo siguiente: la Iglesia no sufre por ser calumniada, agredida y perseguida. Sufre por quienes han sido asesinados, por las familias que lloran, por los detenidos injustamente y por quienes huyen de la represión. Rezamos y estaremos a su lado siempre en nombre de Jesús.
La Iglesia, recordamos, Álvaro, ha tratado de gestionar un acercamiento del gobierno nicaragüense con la oposición, pero todavía sin éxito. Y hoy, en un acto que conmemoró el 39º aniversario de la Revolución Sandinista, fue duramente atacada por el presidente Ortega, rompiendo quizás uno de los últimos puentes de posible reconciliación y conciliación. Sí, y es lamentable porque era de los pocos aliados que le podían haber otorgado o permitir ayudar a recuperar cierta legitimidad. Como decíamos en los dos anteriores periodos, Ortega se acercó muy inteligentemente a la Iglesia Católica. Por lo tanto, hoy rompe con uno de sus aliados más importantes porque la Iglesia Católica en Nicaragua tiene mucha credibilidad y ha roto con el sector empresarial, que era otro de sus aliados importantes. Al inicio de las protestas, los empresarios dieron un paso atrás. La sociedad civil se está manifestando con movimientos estudiantiles, campesinos y otros líderes sociales, por lo tanto está rompiendo esas alianzas. Y lo de la Iglesia Católica es aún mucho más peligroso porque la Iglesia Católica en Nicaragua tiene mucha moral en todo lo que ha sido el proceso revolucionario. Ha habido gente de la Iglesia que ha participado de la manera más efectiva, solidaria en estos procesos sociales. Y hoy el presidente Ortega incluso ha violado los templos religiosos, ha violentado, han matado, incluso uno de los ataques más feroces ha sido en esa iglesia, donde la iglesia realmente ya termina de romper. Sin embargo, en estas palabras tenemos que valorar que todavía la iglesia tiende los puentes para ese espacio de negociación, porque la iglesia, como debería ser en todos los lugares, debe velar por los más necesitados y en este caso por aquellos que están sufriendo la violencia de un Estado. Así hemos cubierto los antecedentes y la realidad para una cabal comprensión del problema. Esperemos haber conseguido ese objetivo. Ahora, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Decías, Álvaro, que lo peor que podría suceder en Nicaragua y en la región es ser permeables al dolor y aceptar como una rutina la matanza, la muerte y la perpetuidad de un régimen autocrático. Además de los intentos de diálogo de la Iglesia, que por el momento están suspendidos, ¿qué más podemos esperar? Una actitud de flexibilidad de Ortega para acortar su mandato, una actitud más radical de la oposición, más violencia. ¿Cómo vislumbras ese panorama? Mira, la mirada negativa mía es, uno, esperar que la democracia cada vez se vaya debilitando más en la región, a nivel contexto mundial también, ¿por qué no decirlo? Podemos ver en cualquier espacio del mundo hoy en día que hay estas tentaciones de dañar los sistemas democráticos, los estados de derecho. Uno es la naturalización de las muertes por protestas de la sociedad civil, que sería peligroso. Por lo tanto, llegamos a un espacio donde se van a encontrar nuevos paradigmas, nuevos valores de la democracia, incluso antagónicos a los que hasta hoy habíamos nosotros percibido gracias a la Revolución Francesa, a la independencia americana, etcétera. Por lo tanto, unos cambios de paradigma intencionados, malintencionados de estas nuevas formas de democracia. La parte positiva, yo creo que el presidente Ortega tiene un elemento innegociable: el adelanto de las elecciones. No va a haber adelanto de elecciones por parte del gobierno de Ortega. Por lo tanto, mi mirada más positiva es que el presidente nicaragüense, como es su obligación, abra el espacio de diálogo sincero y efectivo, es decir, se concedan algunas peticiones, se haga la investigación de estos asesinatos, se encuentren a los responsables y por lo menos en la vía de la justicia se pueda reparar de alguna manera a estas víctimas. Y en la parte de la democratización de Nicaragua, nuevos retos, nuevos pactos para que esa democracia pueda fortalecerse. Esa sería mi mirada positiva. Sin embargo, si me preguntas con cuál me quedo, creo que me quedaría con la negativa, porque hay ejemplos que recientemente los estamos viendo y es el caso de Venezuela, donde hoy, más allá de esa crisis social y humanitaria, el presidente del régimen Maduro continúa vivo y coleando. Por lo tanto, ese es, creo que, el peor escenario y creo que ahí estamos caminando. ¿Por qué les cuesta tanto a los supuestos demócratas que llegan al poder y que pierden esa condición, abandonar el gobierno? Las señales de perpetuidad de Ortega, de Maduro, son síntomas preocupantes en la región. ¿Por qué esa resistencia a salir del poder, incluso cuando con manifestaciones tan grandes como las de Venezuela y Nicaragua, el pueblo clama por esa opción? Ese poder
que de alguna manera emborracha a los gobernantes cuando dan pasos para perpetuarse, es casi un resultado automático. Se dice que en Nicaragua hoy en día es el gobierno de las 3 P's: plata para los amigos, palo para los enemigos y hoy plomo para los opositores. Por lo tanto, el poder emborracha. ¿Por qué? Porque la gente se enriquece, los clanes familiares se empoderan, es decir, nada cuesta, me pierdo, vivo otra realidad, pierdo la conexión con mi sociedad y no quiero perder esa situación donde todo es fácil, el dinero de los familiares, los cargos se reproducen en el poder. Es quizá una condición humana. Sin embargo, las sociedades están llamadas a pelear este síntoma, esta enfermedad, mediante el voto, participando. Creo que la única solución es fortalecer la democracia. Yo creo que el presidente de Nicaragua, su constitución permite el referéndum, permite el plebiscito. ¿Por qué no llamar a un plebiscito, por ejemplo, una consulta, si la mayoría de la sociedad nicaragüense está de acuerdo con que se adelanten las elecciones? Si hay democracia, si solo estos son resabios del imperio, seguramente el presidente Ortega ganará y será otra vez, renovará esa legitimidad, pero tampoco apuestan a utilizar los mecanismos de la democracia directa que nuestras propias constituciones lo permiten. La manera de participar directamente en democracia es el referéndum y es el plebiscito. ¿Por qué no usar estas herramientas a estos gobernantes que se les cuestiona una legitimidad? Si solo es parte de una campaña anti gobiernos socialistas, que es una campaña del imperio, consultemos al pueblo y renovemos esa legitimidad, porque hay una crisis y hay una incapacidad, por decirlo menos, como lo dije antes, una incapacidad que tiene responsabilidad de no generar el diálogo y la negociación y encontrar las soluciones. La última pregunta: modelos como los de Nicaragua y Venezuela con una reelección indefinida inevitablemente nos llegan a puntos tan críticos como los de esos países. Absolutamente, no hay otro resultado. Por lo tanto, las sociedades tenemos que estar atentas a estos signos, porque tarde o temprano el resultado será nefasto para nuestras sociedades. Enterraremos muertos y esto tiene una repercusión también en la parte económica. Veremos que en Nicaragua, que si bien el 2018 tenía una expectativa de crecimiento también del 5%, ya no será la misma. En el primer mes se dice que ha perdido 250 millones o 600 millones de dólares. La economía de Nicaragua no es como la venezolana, que tiene recursos naturales esperando que suban o bajen los precios. La economía de Nicaragua se hace todos los días. Por lo tanto, estos paros están ocasionando que Nicaragua esté funcionando con el 50% de su capacidad productiva. Es decir, hay pérdidas y esto va a tener una factura. Por lo tanto, lo que le queda al presidente Ortega es abrir esos espacios de negociación sincera y efectiva. Porque la democracia siempre va a ser la salida al autoritarismo y porque la democracia será siempre, cuando cumple con los requisitos del respeto a la libertad en todos los sentidos, la fórmula de la convivencia moderna. Gracias, Álvaro, por las reflexiones, porque lo que está pasando en Nicaragua deja lecciones absolutamente a todos los países para evitar esos riesgos y para transitar por los auténticos caminos de la libertad. Como siempre, Juan Pablo, es un gusto y enriquecedor estar contigo en tu programa. Gracias una vez más. Cerramos el tema Nicaragua, nos vamos a un paréntesis y luego continuamos. Continuamos con más de Hora 23 y cambiamos de tema. Hablaremos del sistema de registro de turismo y por eso los invito a participar de la siguiente publicación. Sistema de registro de turistas. En promedio, desde 1985 hasta el 2005, la demanda extranjera se incrementó en un 286,000 turistas, mientras que desde el 2005 hasta el año 2016, la cifra se incrementó en 895,000 turistas extranjeros. Los invito a participar de la siguiente publicación.
¿Cuáles son las características de este sistema de registro de turismo? Su nombre ya nos da algunas pistas. Como dato adicional, simplemente les menciono que busca como propósito final el registro de todos los prestadores de turismo. Tal vez no sean palabras muy familiares, pero contamos con la presencia de un experto y una autoridad que nos va a dar indicadores sobre este tema. Se trata de Ricardo Medina, director general de turismo del Ministerio de Culturas y Turismo. Ricardo, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Buenas noches y gracias por la cobertura, por la entrevista. La primera pregunta obvia, ¿cuáles son las características del sistema de registro de turismo? Entiendo que ya existía hace algún tiempo, pero la novedad consiste en que a partir del mes de mayo los involucrados en el campo turístico pueden registrarse a través de la vía electrónica. Efectivamente, ¿no? El 9 de mayo justamente entró en vigencia este sistema de registro, pues lo cual va a coadyuvar a reducir, pero en gran medida, los procesos burocráticos que implicaba registrarse y categorizarse para todos los prestadores de servicios turísticos que operan en el territorio nacional. Cuando hablamos de prestadores de turismo, ¿a qué sectores específicamente nos referimos? Nos referimos fundamentalmente a las operadoras de turismo, agencias de viajes, servicios gastronómicos, servicios de transporte turístico exclusivo, guías de turismo, empresas organizadoras de ferias y eventos y mayoristas y minoristas. Es decir, los principales actores en la actividad turística en el país. Exactamente, todos estos prestadores que conforman esta cadena, este sistema que es el turismo, pues acceden a este sistema y no solo se registran, sino que también se categorizan en no más de 3 minutos. Apenas 3 minutos dura el trámite. Desde que uno ingresa, se registra y se categoriza, es aproximadamente 3 minutos. Muy bien, con estos antecedentes, ¿cuál es el objetivo de tener un registro completo de los prestadores de servicios de turismo en el país? Primero, como mencioné, de que se cumple con un mandato, ¿no? Fundamental de nuestro hermano presidente, que es reducir los procesos burocráticos. Hasta antes de este sistema, los procesos eran manuales, lo cual implicaba tiempo. Ahora uno desde la comodidad de su casa, incluso desde cualquier dispositivo móvil, accede a esta plataforma que está en la página institucional del Viceministerio, que es www.viceturismo.gov.bo. Se registra, se categoriza y esto sobre todo nos va a ayudar a formalizar a todos los prestadores de servicios turísticos. Es decir, se va a combatir drásticamente a aquellos prestadores de servicios turísticos que prestan sus servicios al margen de la ley. Y esto pues va a coadyuvar de manera totalmente positiva en lo que es la seguridad para los turistas y la calidad en los servicios. Justamente estamos viendo en imagen el portal de la dirección que mencionaba, a la cual pueden acceder los prestadores de servicios de turismo para el registro correspondiente. Si este registro ha comenzado en mayo, ¿existe algún plazo para que todos los prestadores de servicios se registren en este portal? Efectivamente, tal como le establece el Reglamento de Registro, Categorización y Certificación aprobado por Resolución Ministerial 243, se les da un plazo de 6 meses. Vale decir que hasta octubre aproximadamente todos los prestadores de servicios turísticos tienen que registrarse y categorizarse en esta plataforma informática. Hasta el mes de octubre de 2018. ¿Qué pasa después? Si hay algún prestador de servicio que no se ha registrado, ¿estará operando al margen de la ley? Así es, y se va a actuar conforme la normativa, tanto para el nivel nacional como para los niveles departamentales, lo dicen, ¿no? Y de esta manera, vuelvo a repetir, pues vamos a ser un poco más drásticos en la manera de actuar con aquellos prestadores pues, que actúen al margen de la ley. Ahora mucha gente quizás se pregunta por qué recién este registro, tal vez a través de la modalidad electrónica, cuando quizás hace mucho tiempo ya se debería tener ordenado el registro de todos los prestadores de servicios. Sí, no, efectivamente, este año recién ha entrado en vigencia. Bueno, esto sobre todo
se ha debido a que la complejidad en su momento que implicaba coordinar con todos los prestadores que conforman el sistema turístico. Afortunadamente en esta nueva gestión que hemos empezado con la ministra de Culturas y Turismo, la máxima autoridad ejecutiva, pues hemos llegado a articularnos y a coordinar de mejor manera con todo el sector privado y con las gobernaciones, y bueno, esto ha coadyuvado a que se implemente esta medida, y bueno, más adelante vamos a estar dando otras sorpresas con otros sistemas que de igual forma ya se están empezando a diseñar para su posterior implementación. Usted ha explicado muy bien las características del registro, sus propósitos y el procedimiento, pero ¿de qué manera va a afectar al turista común y corriente, tanto extranjero como nacional? Va a repercutir de una manera totalmente positiva, ¿no? Porque el proceso final de este registro y categorización va a implicar que nosotros como autoridad competente en turismo le vamos a entregar, en el caso de los alojamientos u hoteles, por ejemplo, le vamos a entregar nosotros una plaqueta identificativa, la cual tiene que ser exhibida en un lugar visible. Cosa que si yo llego, por ejemplo, a Santa Cruz, por decir algo, y estoy buscando un lugar donde alojarme, pues si yo encuentro que este establecimiento de hospedaje cuenta con esta plaqueta que va a ser entregada por el Viceministerio de Turismo, pues entonces yo voy a tener la seguridad de que primero es un establecimiento de hospedaje legalmente establecido, lo cual cumple con los requisitos que por ley nosotros le exigimos, y por ende se garantiza parámetros mínimos de calidad. Ahora, antes de llegar al hotel o al alojamiento, si utilizamos ese ejemplo y ver la plaqueta, ¿va a ser posible para el turista ingresar en línea a la misma página del Viceministerio o a otra para saber si el alojamiento al que está dirigiéndose, si la agencia de turismo que quiere contratar o cualquier otro operador del turismo está debidamente registrado? ¿Va a haber acceso a esa información? Efectivamente, eso se va a complementar con el módulo de oferta que va a complementar este sistema, y ahí van a estar todos los prestadores de servicios legalmente establecidos. Pero no obstante de aquello, en esta plaqueta informativa que nosotros vamos a entregar va a haber un código QR. Entonces el turista con su dispositivo móvil va a poder escanear este código QR y automáticamente va a poder acceder a la plataforma y ver de que este prestador de servicios turísticos pues está legalmente establecido. Y eso va a pasar tanto con centros de hospedaje como por ejemplo con restaurantes, agencias de viaje o servicios de transporte. Así es, al transporte turístico exclusivo, por ejemplo, nosotros le vamos a entregar una roseta que de igual forma va a tener la misma finalidad. En el caso de los guías de turismo le vamos a entregar un credencial en el cual van a estar los datos del guía y de igual forma este código QR. Entonces el turista, tanto nacional como extranjero, tendrá el derecho de exigir esta referencia para tener la certeza de que va a contar con un servicio autorizado. Así es, y que es un servicio autorizado por la autoridad competente en turismo, lo cual, repito, ¿no?, va a garantizar de que al servicio que está accediendo este turista pues es un servicio de calidad. Gracias, Ricardo, por estos datos. ¿Algún otro elemento que quizás no hemos tocado y que valga la pena mencionar como parte de este sistema de registro de turismo? Bueno, efectivamente, no nos olvidemos que somos el mejor destino cultural del mundo. Eso implica ciertas medidas que vamos a tomar, y una de estas medidas pues es justamente esta plataforma informática, ¿no? Y cosa que esto implica de que todo turista que nos va a honrar con su visita pues tenga la seguridad de que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por garantizarle una experiencia óptima y una estadía totalmente placentera aquí en Bolivia. Ricardo Medina, director general de Turismo del Ministerio de Culturas y Turismo, agradecemos su presencia. No nos reveló las sorpresas que van a surgir pronto, estaremos pendientes de ellas. Perfecto, nosotros vamos a estar siempre prestos para acudir a la invitación que ustedes nos hagan. Gracias una vez más.
Cerramos el tema, momento de otro corte y luego otro sector con el tema anunciado al inicio de hora 23 por Paola, comunidades de verdad llamativas que van a generar, les aseguro, el interés de todos ustedes. Bueno, iniciamos un nuevo bloque, ya nos acercamos a la medianoche y es momento de establecer contacto con la unidad móvil junto a nuestra periodista Yubinka González. Ella se encuentra en el monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés porque hay una competencia en una fraternidad de Morenada de la carrera de Administración de Empresas. Yubinka, tienes los detalles. Así es, Paola, en esta oportunidad tenemos para todos ustedes la Morenada, esta danza que representa, por supuesto, a nuestra ciudad de La Paz. Tenemos a la representante de la Fraternidad Reyes Morenos de la carrera de Administración, que la tenemos para este lado. También tenemos a la coordinadora, porque en este momento se está llevando a cabo esta pelea de bloques para tener una posición en la preentrada. Claro, justamente todos los bloques del día de hoy se están presentando para ver quién tiene la mejor ponderación y así puedan elegir la posición que van a entrar. Bien, aquí por este lado es donde se está calificando. ¿Qué se está calificando para los bloques? Se califica lo que es la coreografía, la coordinación y la presentación que tiene cada bloque en vestimenta. Como vemos, hay una creatividad extensa en nuestros bloques. Tenemos más de 24 bloques que conforman nuestra fraternidad. Muy bien, vamos entonces mostrando. En este momento están los docentes, si no me equivoco, ya haciendo su coreografía correspondiente para tener una ubicación que, por supuesto, uno quiere estar sobresaliendo más en lo que pueda, un 100%. Pero también quiero mostrarles a la representante, a la representante, la señorita mejor traje de los Reyes Morenos de Administración, que la tenemos por este lado, y también a la ñusta de la fraternidad. Vamos a dejar que nos presentemos cada una de nosotras. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, la verdad muy contenta de representar a la mejor fraternidad de los Reyes Morenos de Administración. Mi nombre es Yasmín. A ver, Yasmín, ¿cuánto tiempo bailando en la fraternidad y qué es lo que se espera, no, para estas entradas? Bueno, la verdad es mi primer año que bailo, siempre les he observado y bailan muy hermoso y pertenecer a la carrera es lo mejor, ¿no? Y se espera tener así un espectáculo de primera y salir como siempre en primer lugar, ¿no? Como cada año, demostrar lo que tenemos. Muy bien, vamos a hablar por este otro lado con la señorita mejor traje. ¿Cuál es tu nombre? Y coméntanos cómo es que tú representas de esta manera a la fraternidad. Mi nombre es Erika Chambialaguata, represento al mejor traje de la carrera Reyes Morenos de Administración y la verdad me siento muy contenta porque la verdad es mi primera vez que estoy representando y no sé, amo mi carrera, administración es mi carrera, amo la verdad y por eso me gusta la verdad bailar morenada. Muy bien, vamos a dejarlas entonces bailando a las dos para que sean las dignas representantes como se los había demostrado. Muy bien, entonces acá ya terminando esta guerra, entonces, ¿qué se espera entonces más allá para lo que es la preentrada universitaria? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, se espera que ganemos un buen puntaje. Nosotros bailamos por lo que es la moda y la morenada. Muy bien, ahí las tenemos entonces, ellas siguen demostrando en minutos nada más. A ver, tenemos por acá al representante también que nos va a comentar. Me decías que el día de hoy el ensayo va a ser hasta más tarde, justamente por ese tema de la guerra que hay entre bloques. Claro que sí, a toda la gente que nos está viendo el día de hoy ya estamos ultimando detalles para lo que va a ser el día domingo. Vamos a estar ensayando hasta las 12:30 de la noche, estimamos, porque faltan muchos bloques todavía que tienen que presentarse el día de hoy. Muy bien, entonces ahí está el jurado. Vamos a acercarnos un poco al jurado para ver qué es lo que se está determinando y si ya se tiene a los bloques acomodados. A ver, vamos a molestar un poquito acá. ¿Cómo están, señores del jurado? Ya han tomado la decisión para ver quiénes están en los bloques correspondientes. Sí, exacto, estamos tomando una decisión predeterminante para aquí, para administración, muy orgullosos. También somos pertenecientes de esta carrera y la verdad ha sido un evento muy lindo. Muchas gracias a los directores de carrera, a todo el personal docente, estamos muy satisfechos. Gracias. ¿Qué es lo que se ha tomado en cuenta para poner las posiciones? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Lo que hemos tomado en cuenta ha sido la coordinación
la elegancia, la emoción que tiene cada bloque y como corresponde el vestuario. Pero lastimosamente hace mucho frío para estar ahora mismo con un vestuario como debería ser. Bueno, muchísimas gracias, se agradece. Entonces, en minutos más se va a saber la posición de los bloques y por nosotros es un honor estar acá y poder presenciar esta linda fraternidad que se hace presente también el día de hoy. Muchas gracias y bueno, será hasta en otro momento con nosotros. Bueno, muchas gracias, Yubinka. Como decía el entrevistado, hace bastante frío y me imagino que tú también sientes esas bajas temperaturas a esta hora de la noche, pero al mismo tiempo te estás divirtiendo y nos estás informando respecto a todo lo que va sucediendo previo a la entrada universitaria 2018. Gracias por todo este informe, Yubinka. Muy bien, es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada y lo hacemos junto a Juan Pablo Guzmán y luego estaremos hablando de los frikis, otakus y gamers. Gracias, Paola. Vamos a lo dicho. La primera información: el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, su alcalde suspendido, se presentó este viernes ante la Fiscalía para prestar sus declaraciones, donde su defensa señaló que se solicitará el rechazo al proceso que se le inició en contra por presuntas irregularidades en el caso Mochilas. Por su parte, Leyes, al retirarse del lugar, no brindó ningún tipo de declaración a los medios de información. Segunda noticia: el director departamental de Educación de La Paz, Juan Churata, informó el viernes que se determinó que los estudiantes de las regiones del Altiplano y los valles altos del departamento vuelvan a clases el lunes con una hora de tolerancia en el ingreso por las bajas temperaturas. Se aclaró que esa hora es adicional al horario de invierno establecido por el Ministerio de Educación. Y la tercera y última: el nuevo presidente del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, Ernesto Solís, afirmó este viernes que el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 es vinculante, porque así lo estipulan la Constitución Política del Estado y la Ley 026 de régimen electoral. Por otra parte, sostuvo que los vocales del Tribunal Supremo Electoral son las autoridades competentes por ley para absolver una solicitud de inscripción de candidatos para las elecciones del 2019. Muy bien, luego de conocer las noticias más importantes, ahora sí es momento de conocer acerca de frikis, otakus, gamers y demás. Esta noche tenemos un tema muy interesante por abordar, así que acompáñenos porque estamos iniciando. Y damos la bienvenida a nuestros invitados. Rosana Taboada, ella es psicóloga y también se denomina chica friki. Es así como nos ha solicitado que la presentemos en esta noche. Sí. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, bienvenida. ¿cómo estás? Un gusto, gracias por invitarme a su programa y bueno, espero poderles darles un pequeño pantallazo de lo que yo vivo día a día, ¿no? Y con mis amigos y todo. Seguro que será así. Gracias por aceptar nuestra invitación. También agradecemos la presencia de Johnny Pazzi, él es productor del programa GIF. Seguramente algunos de ustedes lo conocen o muchos de ustedes lo conocen. Y además es organizador del evento Animetallica Fest. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido. Qué gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. También todo un placer para mi persona y también para el equipo que aquí están, estar presentes en su programa. Un agradecimiento. No, a ti las gracias por aceptar nuestra invitación y también agradecemos la presencia de una integrante de uno de estos grupos. Hablamos específicamente de los otakus. No sé, se encuentra en el otro lado del set, ella es Jocelyn Garfias, cosplayer. Jocelyn, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y comentarles, ¿no?, un poco de lo que realizamos para que la gente conozca. Ya han visto varias veces en las calles, pero ahora queremos informarles un poco más sobre lo que trata, lo que estamos haciendo. Muy bien, en minutos más estaremos hablando de todo ello. Jocelyn, gracias por venir. Comencemos. A ver, contigo, Rosana, ¿qué son los frikis? ¿Cómo los podemos llamar? ¿Son una comunidad? ¿Son una asociación? ¿Son una cultura? ¿Cómo los podemos denominar? Bueno, a ver, los frikis, según lo que yo he ido viendo, ¿no?, y conociendo, son personas que tienen una afición en donde van profundizando mucho, ¿no? En ese aspecto, digamos, hay personas que, por ejemplo, le puede gustar, no sé, los cómics, o les pueden gustar los juegos de mesa,
o les pueden gustar, digamos, distintos tipos de, no sé, pues la arquería, o hay personas que coleccionan. Entonces, básicamente se trata de una persona que tiene un gusto en donde va profundizando mucho. Bien, puede ser cualquiera, el gusto puede ser colecciones, músicas, cualquier tema, no hay nada en especial, pero tiene que ser alguna afición que tenga, ¿cierto? Claro, es como tener distintos tipos de hobby, incluso un modo de vida, ¿no? Donde ¿y este grupo de frikis, cómo lo denominan ustedes? ¿Comunidad? ¿Una cultura? Sí, o sea, podría ser una comunidad, ¿no? Porque es que depende mucho, porque, por ejemplo, yo tengo distintos gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Batman, yo colecciono juguetes, juego y narro juegos de rol, por ejemplo, narro Calabozos y Dragones, hago cosplay, estoy en el grupo de Tolkien, entonces hago muchas cosas, ¿no? También colecciono películas, tengo más de 500 películas que yo voy recopilando, desde películas desde los años 30, por ejemplo, del expresionismo alemán, hasta actuales, ¿no? ¿Algún género en especial? En películas. ¿En películas? Me gusta el expresionismo alemán, ¿no? Muy bien. La misma pregunta para Johnny. ¿Qué son los otakus? ¿Qué son los gamers? ¿Cómo los podemos denominar, Johnny? Bueno, la respuesta sería casi similar a lo que nos ha llegado a responder. La diferencia radica en que el otaku viene de un término que es japonés y es de la misma influencia. Un otaku es fanático de lo que es la animación japonesa. Pero no simplemente podemos enfocarnos en lo que es el anime, también podría ser que hay otakus que de alguna forma son fanáticos de la música asiática allá. También podríamos hablar de que hay otakus que están obsesionados con lo que es ingeniería de sistemas, un lenguaje de programación, hay todo tipo de otakus. De alguna forma este término también se ha empezado a manejar acá porque esa subcultura de alguna forma también se practica aquí en los eventos que existen aquí en La Paz, Bolivia y también en Bolivia en general. ¿Qué significa otaku? ¿Qué significa ese término? Es una persona que es fanático y que llega en cierto momento a obsesionarse por algún tema. O sea, esa es la definición del término otaku. Exacto. Muy bien, en el caso del término friki, ¿cuál es su definición, Rosana? Es casi lo mismo. Lo que pasa es que, digamos, son como sinónimos, por así decirlo. Algunas personas lo entienden como el estimado dice acá, ¿no? Que, digamos, un otaku específicamente, o sea, se especifica en lo que es la cultura japonesa, ¿no? Pero para otras personas ser friki o ser otaku es lo mismo, porque para ellos es más importante lo que les gusta y poder compartir con otras personas eso, ¿no? Ahora comparto contigo algo que encontré en una fuente de información. Mira, dice, la terminología friki viene de la palabra inglesa freak, que significa monstruo, raro o chiflado. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que pasa es que antiguamente se tomaba esa terminología a personas que no tenían un gusto similar a lo de los demás, ¿no? Por ejemplo, el hecho, digamos, de tener un gusto como, por ejemplo, la arquería o cosas que no son entre lo común, ¿no? Pero las cosas han ido evolucionando y llegamos a un punto donde nosotros estamos orgullosos, ¿no? De lo que nos gusta, de lo que hacemos. Incluso acá en La Paz hay algo que se llama la Marcha Friki, donde es justamente una marcha por el orgullo de lo que tú tienes y de lo que te gusta, ¿no? Y te identifica como persona y amas hacer. Y estos gustos, actividades, comportamiento, aficiones que todos ustedes tienen, ¿cómo es aceptado en nuestra sociedad? Pues ahora se ha ido expandiendo mucho más, ¿no? Por el hecho de que ya tenemos el internet, o sea, han empezado a ponerse series, por ejemplo, como Stranger Things y muchas cosas como de moda, Game of Thrones, ¿no? En donde las personas ya empiezan a conocer y a adentrarse más a estas cosas que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque hay muchas personas que incluso aman las series y no siempre piensan que son frikis, pero realmente están súper emocionados por algo y leen los libros y conocen más a fondo, ¿no? Entonces, la sociedad me parece que se está abriendo mucho más en el tema. Muy bien. A ver, Johnny, tengo una pregunta respecto a los otakus. Tengo entendido que existen distintos tipos de otakus. ¿Cuáles son y cuáles son sus características de cada tipo? Bueno, como ya lo había mencionado, hay otakus que aman
y se obsesionan con lo que es la animación japonesa. Hay otros que aman y también se obsesionan con lo que es la música en general. Si hablamos de Japón, hay grupos como Arc-en-Ciel, Mori Musume, que tienen una gran fanaticada. ¿Y se los puede denominar con algún nombre en específico a estos tipos de otakus? No, no se le puede. Es como en el caso de los rockeros, es algo genérico. Pero hay rockeros que, si hablamos del metal, se subdividen en power metal, en heavy metal, en thrash metal, pero todos son metaleros, ¿no es así? En los otakus es lo mismo. Simplemente, como te he indicado, que se enfocan en lo que es la animación japonesa, en el aspecto musical, en el aspecto de estudio. Claro que en allá lo ven de una forma diferente, aquí también lo vemos algo diferente. Es la única diferencia y la única subdivisión que se puede llegar a encontrar en esto. Algunos mencionaban que ciertos tipos de otakus, por ejemplo, tienen mucha afinidad por lo que son algunos personajes. Tienen personajes favoritos, comparten lo que son los animes, ropa en especial. Y había gente que le decía, son un tanto infantiles. ¿Qué dice respecto a esto? Infantiles, yo creo que... ¿Cómo respondes a esa afirmación? Razón, que no lo digo yo, lo dice muchas personas. Puede que tengan razón o puede que no. Personalmente pienso que, bueno, ya soy una persona mayor y sigo viendo estas series, especialmente la que estamos escuchando. Saint Seiya es una de mis series favoritas, pero no porque sea mi serie significa que yo crea en Zeus, en Hades, todo eso. Pero yo esta serie lo sigo por los valores que me llega a mostrar, por la historia que me llega a agradar. Y yo creo que si tenemos algo infantil, yo creo que todos deberíamos enfocarnos en esto. Actualmente estamos viendo que Disney está promocionando y se ve cuál es el boom que lanza conjuntamente con Marvel sobre las películas de superhéroes. Muy bien, ahora tenemos un subtipo de otaku. Acá, ¿algo más por decir, Rosana, antes de que pasemos? Ya. A ver. Bueno, en eso de lo infantil, en verdad, se tiene una concepción de que cuando uno crece o se vuelve adulto, deja de jugar, ¿no? Cuando en verdad lo lindo, por ejemplo, de los hobbies, bueno, que son frikis y todo eso, es que te permiten ser una persona adulta y tener hobbies sanos, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta leer, me encanta conocer sobre las películas, me encanta jugar con mis amigos juegos de mesa, yo narro Calabozos y Dragones, ¿no? Lo cual me estimula intelectualmente y me permite también jugar con otras personas, interactuar y hacer vida social, ¿no? Bien, y lo decía al inicio del programa, las aficiones que ustedes tienen sin duda son muy interesantes, fuera de lo común. Y bueno, el objetivo de este programa y de esta entrevista es, por supuesto, destacarlas y conocer más acerca de ustedes. Mencionaba, tenemos un tipo de otaku acá en el CEO de Hora 23, de los integrantes de esta comunidad o cultura, como podríamos llamarla, que es Jocelyn. Ella es cosplayer. Jocelyn, a ver, coméntanos un poco más. ¿Qué significa cosplayer? Bueno, cosplayer viene de lo que es la contracción de costume player, que es jugar a disfrazarse o juego de disfraces, porque las personas que realizan esto buscan interpretar un personaje, darle vida y tratar de sacar todas sus características, tanto en el traje como en la personalidad, ¿no? Es como actuar el personaje, tienes que vivirlo para poder interpretarlo. Y muchas de las personas que realizan esto llegan a hacerlo tan perfectamente porque tú vas a ver incluso el maquillaje que es idéntico al personaje. Tratan de ser lo más posible parecidos a ellos. ¿Ese tipo de vestimenta y de maquillaje, Jocelyn, lo utilizan en ciertas actividades o forma parte de su vida cotidiana? Lo usan en ciertas actividades porque el momento de hacer cosplay se realiza en los eventos, ¿verdad? O para sesiones fotográficas o spots publicitarios que llegan a realizar. Aquí es donde se caracterizan, aunque también tú vas a encontrar por otro lado, muy separado de lo que son los cosplayers, existe lo que es la moda Harajuku, donde tú vas a encontrar personas que se visten así, es su forma de expresarlo. Tú vas a encontrar diferentes modas Fairy Cake, que son colores pasteles, Decora, que tiene un exceso de adornos en los cabellos, en los anillos, bueno, en los dedos con anillos y todo tipo de colores, o también la Shironuri, que ellas sí se caracterizan por lo que mencionabas, que es el maquillaje. Tienen el estilo de las geishas y de lo que es el teatro kabuki, entonces pintan su rostro de blanco y le ponen detalles, ahí juegan con la imaginación totalmente. En tu caso, Jocelyn, en este momento estás representando algún personaje en especial, ¿puedes contarnos un poco más acerca de tu vestimenta? Lo que yo estoy realizando ahora en realidad es mi propia forma de vestirme. Suelo vestirme así para
hacer grabaciones o en ocasiones ir a los eventos como civil, se podría decir. Pero cuando tú haces cosplay tienes que caracterizarte totalmente. Claro que lo que ahora estoy vestida se podría un poco mencionar que es quizás el pastel goth, porque estoy vestida de negro pero con un color un poco más claro. Estas combinaciones también llegan a realizarse en lo que es ahora la moda Harajuku. Tengo entendido que has formado parte de muchas actividades, competencias, has sido ganadora de varios concursos. ¿Puedes comentarnos un poco más acerca de esto, Jocelyn? Son actividades muy bonitas, la verdad, porque al interpretar tu personaje, tú no solo lo disfrutas, solo la gente lo disfruta. Lo que hacen los cosplayers es tanto para satisfacción propia como para la satisfacción del público. Saber que has hecho un buen trabajo, porque incluso hay niños en los eventos. Entonces, estos niños muchas veces se acercan a los personajes y, por ejemplo, Superman, y dicen, wow, mira, es Superman, porque tiene un idéntico bastante, o ellos incluso quieren entrar. Ahora hay familias que vienen a estos eventos y participar es una experiencia realmente increíble, es algo maravilloso. A ver, voy a ser un poco más curiosa respecto a los trajes que luces o que luciste en distintas actividades, Jocelyn. ¿Los confeccionas? ¿Tú eres quien confecciona tus propios trajes? ¿Es una inversión económica fuerte para la confección de esos trajes? ¿Es mucho trabajo? A ver, cuéntanos un poco acerca de eso. Esa es una buena pregunta porque la mayoría de los cosplayers sí se realizan los trajes. Ellos los confeccionan de pies a cabeza, desde lo que son los zapatos hasta lo que son algunos detalles. Incluso con las pelucas tú juegas. Por ejemplo, tu personaje puede tener el cabello parado, ellos los estilizan, tratan de que se vea lo más parecido posible, igual con el juego de lo que son los ojos, el maquillaje y todo esto. Sí es una inversión fuerte dependiendo del tipo de personaje que hagas, porque hay personajes que no llevan, si bien llevan un traje, no llevan props, se les llama así, que son tipos de armadura, espadas y todo esto. Se les denomina a estas personas que hacen sus trajes cosmakers. Y por otro lado, los cosplayers también podrían o no realizar sus trajes. Hay personas que sí te realizan los trajes, pero la experiencia de hacerlos tú mismo por tu propia satisfacción es algo muy bonito. Sin duda, Jocelyn, gracias por toda la información. Ahora vamos un momento a las redes sociales junto a Piti porque tiene algunas novedades. Así es, Paola, te cuento que ya muchas de las personas están comentando en nuestra publicación y vamos a leer algunos de sus comentarios. Nos escribe Freddy Sanginés y nos dice, personalmente no me gusta, pero estamos en un país democrático donde cada quien puede hacer y decir lo que quiere. María Angélica nos dice, todos somos iguales ante los ojos de Dios y ante la ley del hombre también. Jonathan Fernando nos dice, existe toda clase de gente con diferentes estilos de vida, religiones y gustos, pero entre la mayoría de las personas critican este estilo. Pablo Ramírez nos dice, mientras las personas no exageren hasta el ridículo, en esto está bien. Y como es algo sano, me gusta. Vamos con el último comentario y nos escribe Nelson Flores. Dice, solo son un grupo de relaciones con personas con mismos gustos sobre algo. Ninguna diferencia con un grupo de música o deportes. Simplemente son gustos y hablan sobre ello. Muy bien, Rosana, continuamos hablando acerca de la cultura friki. A ver, ¿cómo es su presencia en la sociedad? ¿Cómo era antes, hace unos años atrás? ¿Y cómo va ahora? ¿Ha crecido bastante? ¿No? Sí, bueno, o sea, yo por ejemplo cuando estaba en el cole y tenía estos gustos no encontraba personas, ¿no? Tenía muy pocos amigos que realmente compartían mis gustos. Por ejemplo, mis gustos con El Señor de los Anillos, con los juegos de rol. He dejado 2 años de jugar juegos de rol porque no encontraba con quién jugar, porque mi mejor amigo se fue a Cochabamba. Pero lo interesante es que ahora han ido cambiando, ¿no? Se ha ido expandiendo más. Por ejemplo, ahora tenemos clubes de fans, hay el club de fans de Tolkien, donde yo estoy, el de Juego de Tronos, hay clubes de arquerías, en lugares donde se empieza a fomentar mucho más todas estas cuestiones. También ahora hay muchas más tiendas que traen juegos de mesa, ¿no? Porque antes incluso encontrar dados de rol para que tú juegues era súper difícil, ¿no? Y lo bueno es que ya se han ido expandiendo y la sociedad empieza a abrirse, ¿no? Como es algo, por así decirlo, diferente. Las personas a veces
como que no se abre muy rápido a eso, ¿no? Pero una vez que ya vas explicándoles, van conociendo, también ellos luego van adquiriendo el gusto y comprenden que en verdad somos personas normales como cualquier otra persona, solo que tenemos una afición que nos apasiona mucho, ¿no? Y decidimos profundizar en eso y conocer mucho más y pasarlo bien porque nos divertimos. Muy bien, esa es la idea. Johnny, tomando en cuenta que existen ya grupos bastante grandes de frikis, de otakus, de gamers, ellos realizan sus propias actividades, tienen sus clubes de fans y demás. Ellos tienen un importante movimiento económico con las actividades que realizan. Sí, se podría decir que de alguna forma aquí en La Paz y en Bolivia en general existe una gran variedad, una gran cantidad más bien de eventos en los cuales participan muchos stands. Prácticamente los eventos generan empleos a la vez, ¿no es así? Y también, que no sé qué más podría destacar de esto, que de alguna forma es una ayuda social que de alguna forma, como vuelvo a repetir, genera empleos para los stands. Y también los grupos se ayudan mutuamente, todos. Vale, qué importante es ello. No hemos hablado hasta el momento de los gamers y también es un punto importante que vamos a tocar esta noche. ¿A qué denominamos gamers, Johnny? De alguna forma es casi la misma respuesta en lo que es un otaku y un friki. Claro que los friki van más a lo norteamericano y el otaku va a lo japonés, digamos, o con esas tendencias, pero el gamer es un aficionado a los videojuegos. Muchos eventos no conozco que se lleguen a realizar aquí especializados en lo que es los gamers, pero sí puedo decir que de alguna forma los tres movimientos siempre están estrechamente vinculados. Como él indicaba, que es del club de fans de Harry Potter, hay también de Tolkien. También existe el club de fans de Juego de Tronos, que es 7 Reinos. También hay un club de anime que se llama el Clan Seiya. Todos estos grupos tienden a participar casi en los mismos eventos. Muy bien, ahora hay muchas personas que pueden jugar videojuegos, que les gusta los videojuegos. ¿Cómo podríamos identificar o diferenciar a un verdadero gamer de cualquier otro jugador habitual de videojuegos? Bueno, en el caso de gamers no te puedo dar muchas respuestas porque soy más fanático de lo que es el anime. Pero los gamers siempre los he destacado. Tengo un amigo que es Juan Carlos Erquiz y todo eso. Él también tenía un programa de televisión y él sí estaba enfocado en conseguir y estaba actualizado en todo lo que es la materia de consolas. Hablamos de PlayStation, Nintendo Xbox y todo esto. Muy bien, vale, muy bien. Tú, por ejemplo, Rosana, nos comentabas que también juegas algunos videojuegos. Videojuegos pocos, la verdad tengo amigas que juegan videojuegos, que más bien eso es no común porque más que todo en cuestión de gamers he conocido más chicos, pero tengo amigos y amigas que juegan juegos y por ejemplo, digamos, les gusta jugar el LOL, que es League of Legends, les gusta jugar Warcraft, ¿no? Y son cosas que ellos siempre van haciendo, o sea, van haciendo sus campañas, van interactuando y bueno, le dedican realmente horas, pero la pasan bien y eso es lo bonito, ¿no? Conocen otras personas que tienen su gusto y están como que interrelacionándose mientras juegan, ¿no? Sí, sin duda es un grupo muy bonito, ellos cuentan con sus propias herramientas, se esfuerzan para conseguir sus herramientas, tienen altas exigencias también para vencer sus juegos, se crean grupos que tienen esa afición en común. Volvemos a los frikis, Rosana, ustedes tienen un día en especial donde festejan como frikis, como decir un día internacional de la comunidad friki, algo así. Sí, es el Día del Orgullo Friki. ¿Qué fecha es? Me parece que es el 25 de mayo. De mayo, ¿no? 25 de mayo. Y básicamente nos reunimos en la Plaza del Estudiante. Las personas que quieren hacer cosplay lo hacen por gusto. Digamos, por ejemplo, yo he hecho cosplay de Sakura Card Captors y de Rosita Cotton de Tolkien. Y bueno, van y muestran de lo que están orgullosos, de lo que les encantan y van ese día, ¿no? Por todo el Prado y así. Es bien lindo, la verdad. ¿Tú tienes algún dato acerca de cuántos frikis tenemos en Bolivia o en La Paz? No, eso sí no. Bueno, más que todo, yo he empezado a conocer, bueno, que hay muchos grupos, como se refería acá el estimado,
dependiendo también del grupo de club al que estés asociado. También a veces no estás en un club, pero sí tus amigos comparten esas aficiones, ¿no? Por ejemplo, yo jugaba juegos, bueno, hace más o menos 2-3 años que yo juego juegos de mesa con mis amigos. Ahorita no nos vemos por cuestión de horarios, pero antes nos veíamos todos los sábados, digamos desde las 3 hasta las 11, 12, 3 de la mañana, ¿no? Y bastante tiempo, estamos hablando de alrededor de 12 horas más o menos. Sí, comíamos pollo frito. Bueno, entonces jugamos juegos, ¿no? Y así íbamos compartiendo y era muy bonito porque podíamos hablar, por ejemplo, de anime, podíamos hablar de Batman, podíamos hablar de distintas cosas, podíamos jugar, por ejemplo, juegos como Colonos de Catán, Carcassonne, Calabozos y Dragones, ¿no? Que son juegos que uno ya va aprendiendo las reglas y va compartiendo entre todos. Muy bien, Johnny, a ver, te hago la misma pregunta que le hacía Rosana. Hola. ¿Tienes algún dato de la cantidad de frikis u otakus que tenemos en La Paz o en Bolivia? Bueno, te podría presentar un rango estimado aquí en La Paz. A ver, en La Paz. Entre 3.000 hasta 5.000 personas. Bueno, y ese dato puedo llegar a sacar es la participación de personas que tienden a ir a los eventos, en especial a los eventos que tienen más presencia, digamos, como el Anime Party, el Anime Paramax y también el Anime Metallica. Es la cantidad de personas que van. Y si hablamos de la marcha friki, podría catalogar de la misma forma, cosa que en esa ocasión es difícil contar, porque solamente vemos a personas que están cosplayadas. No tomamos en cuenta a las personas que son fanáticos de este movimiento, pero que solamente quieren ir a ver o tomar el papel de un cameco así. Muy bien. La pregunta para ambos, para cualquier otra persona que quiere formar parte de estos grupos o comunidades de frikis, de otakus, ¿cómo pueden hacer? ¿Ustedes tienen alguna organización, algún número o alguna forma en la cual ellos puedan unirse? Rosana, comenzamos contigo. Sí, en mi caso pueden buscar al club de Tolkien, ¿no? Donde ahorita yo estoy con ellos. Están en el Facebook como Club Tolkien Bolivia. Los pueden buscar, contactan, les mandan mensajes y bueno, nosotros siempre vamos haciendo distintas actividades. Por ejemplo, hace unas semanas hemos hecho lo que era la feria medieval, algo así, donde han venido más de 7.000 personas y han habido distintas cosas medievales, ¿no? Siempre estamos haciendo distintos eventos y cosas para que las personas que aman eso o que tal vez tengan interés, ¿no?, sobre lo que es Tolkien, pues vengan y son bienvenidos. Muy bien, Johnny, en el caso de los otakus. Bueno, en todo sentido, podría destacar las páginas que llegamos a manejar. En este caso es Geek Bolivia y también Anime Metallica. Pero de alguna forma también estoy seguro que si hubiera algún fanático de Saint Seiya, de Dragon Ball, mínimamente en Facebook, busca sea Dragon Ball Bolivia, Saint Seiya Bolivia y empieza a compartir estos gustos que tienen y posteriormente llegan a aparecer los eventos, lugares donde se llegan a reunir y se empiezan a conocer. Claro. Muy bien, y lo mismo le pedimos a Jocelyn que pueda hacer una invitación respecto a los cosplayers. Le veía ahí entusiasmada, cantando un poco la canción que tenemos de fondo. ¿Qué canción es esta, Jocelyn? Si pueden subir un poquito el volumen de la canción que tenemos de fondo. Es Pegasus Fantasy de Saint Seiya. Es una canción que muchas personas de lo que es esta comunidad conoce, porque también ha venido el que hace la canción doblada, que es Mauren Mendo, aquí a la ciudad de La Paz llegó y dio un concierto espectacular. Muy bien, ¿alguna invitación que tú quieras hacer para que más personas puedan sumarse a estos grupos a los cuales tú perteneces, Jocelyn? Bueno, me encantaría invitarlos a todas las personas que todavía no conocen este mundo, que se animen a venir. Es una actividad muy sana. Aquí nosotros compartimos, conocemos gente, incluso nuestros gustos damos a relucir, ¿no? Entonces que se animen a venir a los eventos, que se animen a hacer lo que es cosplay, porque se puede empezar, todos empezamos desde lo que es un traje muy sencillo hasta hacer grandes cosas, y en la comunidad cosplayers muchos se ayudan, así que no se preocupen por estas cosas porque entre nosotros nos colaboramos. Bueno. Con este resumen llegamos al final del programa. Gracias a todos por haber participado en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Bendiciones a todos. Chao Juan Pablo. Chao Paola. Chao Piti, como lo decías. Que tengan un lindo fin de semana todos en familia, entre amigos. Compartan, abríguense porque seguramente continuaremos con el frío. Y Dios mediante nos vemos el día lunes. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós Juan Pablo.
Chao Paola, chao Piti, nuestro tiempo se ha cumplido. Solo nos resta los datos del tiempo muy útiles en estos días de frío en gran parte del país. Hasta el lunes. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather les saluda a Caruska Matosorta con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión. Y eso sí, hemos visto aguaceros en algunas partes de Bolivia y vamos a continuar viendo esa actividad de precipitación en las próximas horas también en porciones como para lo que es Cochabamba y Potosí. Vamos a notar esas rondas de lluvias para nuestro día sábado, temperaturas para Tarija en 18, Trinidad 23, ya esas regiones van a tener cielos ya mayormente claros. Para lo que es Oruro también vamos a tener una ronda de aguaceros. Sucre cuenta con la probabilidad también de recibir esa lluvia. Temperaturas un poco más refrescantes. En Santa Cruz ya más caluroso, en 18 grados como la temperatura máxima. Para tu Puerto Suárez, 20 grados esa temperatura máxima y ese cielo ya más claro. Vamos a tener lluvia también para La Paz y Valle Grande, máximas en Cobija 26 grados, 24 para San Ignacio y esos cielos se van a ver más estables. Así que en su día sábado no deje el paraguas para La Paz. Vamos a estar recibiendo lluvias todo el día. Esa sensación térmica en 8 grados y tenemos esa probabilidad de lluvia también un poco alta y también no está de más llevarse algún suéter porque sí puede haber algo de frío en ese día. Para nuestro día en Cochabamba vamos a tener aguaceros en horas del día. Vamos a ver que ya se limita en horas de la noche, pero no podemos descartar todavía porque está esa humedad disponible para que se sigan formando aguaceros incluso en horas de la noche. Vamos a tener esa sensación térmica en 20 grados Celsius y esos vientos 6 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para Santa Cruz ya vamos a tener esas condiciones del tiempo mucho más estables, así que por allá sí lo que deben hacer es hidratarse mucho. Bueno, eso es todo de mi parte. Hora 23.